Muy bien, continuamos aquí en el programa. Está con nosotros esta noche el convencional Diego Giuliano, que además es diputado nacional y es convencional y la verdad que ha tenido hasta ahora una de las actuaciones destacadas porque es su oficio. Él enseña Derecho Constitucional, desde hace muchos años viene trabajando esto. Diego, buenas noches, bienvenido al programa. Un gusto, Darío, acompañarte. A ver, Diego, se votó el tema de la reelección consecutiva. Se aprobó también en una cláusula transitoria para el gobernador. En las últimas horas hay un cambio con el tema de la Caja de Previsión Social de la provincia. Han aceptado, y vos estás trabajando en la comisión redactora. Dame un balance de lo que ha pasado hasta ahora, porque la verdad que hemos tenido una sesión caliente por un lado, pero ya ahora sí con texto definido para la Constitución. Ya venimos con la sesión número 6 de la Convención Constituyente, con la importancia de saber que estamos modificando una Constitución. Y ahora en la redactora, que a mí me toca integrar, como bien decías, allí hay que tratar de que la Constitución sea lo más didáctica, lo más clara, lo más precisa posible, porque tiene que entenderla un juez de la Corte y tiene que entenderla un alumno de 5º grado que la tiene sobre el pupitre. Es decir, pero la redactora trabaja sobre el texto en sí. Porque yo he escuchado en algunos debates ahí en la comisión que dicen, no nos metamos en la cuestión de fondo. Tenemos que corregir las comas, los tildes. ¿Hasta dónde es el alcance de la redactora? La verdad es que la redactora tiene un sentido de armonización del texto, tiene un sentido de ordenamiento, de renumeración, pero cuando se detecta alguna cuestión de fondo, la visibiliza, como hemos hecho con, por ejemplo, el tema de la caja de jubilaciones. Ahí detectamos un tema que no era un tema de una coma ni de un punto, era si se podía o no transferir la caja de jubilaciones de la provincia de Santa Fe a otro organismo, al Estado Nacional o a una privatización. Y visibilizamos ese tema, nos tocó en una de las sesiones de esta semana, y allí el tema empezó a dar otra vuelta, tal es así que paramos la redactora hasta tanto el oficialismo decida si realmente iba a establecer la idea de la transferencia o no. A ver, no era una palabra, no era un tema tecnicismo, semántico, sí, ni semántico. Era, como estaba el texto original, la caja de jubilaciones podía ser transferida en sus recursos y lo que no se podía delegar era la administración o la gestión. Hoy en día acabo de venir de una reunión que se hizo en la convención, en donde el oficialismo aceptó que tiene que poner la palabra que corresponde. Tiene que poner que la caja de jubilaciones, que tiene los recursos de los santafesinos, de los trabajadores y empleados públicos santafesinos, tiene que tener una jubilación santafesina. Y que en esto tiene que tener los principios de solidaridad, de integralidad, lo que significa digamos, todos los derechos previsionales. ¿Y en eso en cuánto tiene que ver o por qué es importante que esté la letra en la Constitución? Si nosotros admitimos que la caja de jubilaciones de la provincia pueda transferirse, y cuando decimos transferir es a otra provincia, a la nación o a un organismo o entidad privada. Como pasó en muchas provincias. Como pasó y como ya tuvimos experiencia en la Argentina, en donde las jubilaciones se fumaron, los recursos se utilizaron para otra cosa o se terminó nivelando para abajo de una manera tremenda en materia jubilatoria. Ya venimos de un gobierno provincial, de un gobernador que cuando le faltaron los recursos nacionales se dio vuelta y le metió la mano en el bolsillo a los jubilados de la provincia y hoy tienen detracción, tienen lo que significa un desmedro de su derecho. Bueno, había que agregar el tema. Y cuando nos decían, no, pero es un tema técnico, bueno, entonces pongan la palabra. Porque si ustedes no van a poner transferible, porque la van a transferir. Están pensando en transferirla. Y eso nosotros no estamos de acuerdo. Y creo que la mayoría de los santafesinos no están de acuerdo. Entonces, esto es lo que hace la redactora. El ejemplo es la cuestión de la caja de jubilaciones. Si bien no se mete en el fondo, se metió a fondo en el tema para poder cambiar esta cuestión. Y anoche también, bueno, por supuesto el tema de la reelección, que fue una cuestión muy polémica, ¿no? Contame cuál es tu mirada con respecto a lo que se aprobó en esta
hay una cierta autolimitación en el Poder Ejecutivo, en el Legislativo. ¿Cómo lo ves? Y sobre todo comparando con otras provincias, a partir de las cartas que tienen las otras provincias. ¿Cómo lo ves? Yo quisiera siempre decir, porque nos tocó este tiempo histórico, de que estamos frente a una mejor constitución. Pero en algunas cosas tengo que ser muy claro. Estamos en una constitución que ha retrocedido. Epa, a ver. Y, por ejemplo, en el Poder Ejecutivo reforzado. Estamos frente a un Poder Ejecutivo que ha querido reforzarse, cuando la tendencia debería ser reforzar la pluralidad, el poder legislativo, lo que todos los años se puede llegar a modificar a través de la pluralidad de los distintos partidos políticos. ¿Por qué digo se reforzó? Porque, por ejemplo, queda dentro del ámbito del Poder Ejecutivo lo que ellos creen que es un Consejo de la Magistratura, y no es un Consejo de la Magistratura. Va a ser la única constitución que se reforma en la Argentina que no tiene Consejo de la Magistratura, que es el organismo plural, abierto, con presencia de los magistrados, los profesionales del derecho, los fiscales, los defensores, los académicos, las instituciones. Es la única provincia que no lo va a tener. Tiene solamente un consejo asesor del gobernador que hace una evaluación técnica que no es vinculante y que el gobernador incluso elige a cualquiera, no importa si se saque 4, 10 o 0. A ver, lo que vos estás diciendo es que el gobernador termina más empoderado con esta constitución. Sin duda que es el vicio de esta reforma constitucional. Por ejemplo, en el tema del indulto. El indulto es una figura monárquica, medieval, que es una especie de gracia que daba el príncipe cuando después de un juicio completo, claro, el juicio del medioevo, ¿no? Donde estaba metido también el rey y el príncipe en el juicio. No, acá tenemos un Estado de Derecho, hay uno que acusa, hay otro que defiende, hay un juez, hay pruebas y hay una condena, que puede ser en primera y en segunda instancia. Bueno, también es cierto que las constituciones argentinas y en el mundo tienen el indulto, la capacidad de perdonar la pena. Pasaste por todas esas instancias, fuiste culpable, 2 veces culpable, pero el gobernador te puede perdonar la pena. Ese instituto está en retracción, se está achicando en el mundo. Otra vez, debe ser la única constitución en donde el indulto se abre. Se abre para los funcionarios y los empleados públicos del gobierno provincial. Es decir, se abre para, por ejemplo, la policía. Se abre para los docentes. Pueden perdonar a un policía en el caso de un... Ahí siempre aparece el caso del gatillo fácil, alguna mirada. Bueno, tenemos un ejemplo con un policía. Bueno, creo que ese caso ha marcado una reforma constitucional de expansión del indulto, del perdón del gobernador. Porque imagínense que para gatillo fácil ahora se puede. Antes, en el 62 no se podía. En la Constitución del 62 de Silvestre Benis, en pleno estado de sitio, se autolimitó. Indulto con respecto a los funcionarios y empleados de la provincia, no. Estaba prohibido. Ahora lo abrió el gobernador Puyaro. Hoy puede ser gatillo fácil, pero mañana puede ser narcomenudeo. Y si aparece, porque puede aparecer otro gobernador, una gobernadora en el futuro, vaya a saber. Las constituciones son para adelante. Puede haber indulto para violencia institucional, para casos, como digo, de narcomenudeo, o ni les cuento el tema del gatillo fácil. Es una especie de permitido en donde, bueno, las cosas, el Estado de Derecho se va bajando en solidez, en garantías para la sociedad. Y esto es a lo mejor una moda, porque en los primeros tiempos del gobernador él tuvo una posición más cercana a Patricia Bullrich y era las fotos tipo Bukele. Bueno, ahora es la expansión del indulto. Entonces, expansión del indulto, sin Consejo de la Magistratura, son datos que van provocando un poder ejecutivo reforzado y un poder legislativo que empieza a disminuirse, o, digo, una concentración de poder que no debería ser el dato de la Constitución del año 25. La semana que viene van a tener que votar y definir, sobre todo en la redactora, el tema de la autonomía municipal, que es un tema que importa en muchos lugares, en Rosario en particular. ¿Cuál es tu mirada sobre eso? Bueno, a mí
digamos, siempre planteé que esta constitución debía ser la constitución de las autonomías municipales. Y esto para que no digan, porque lo que es verdad también es que es la constitución de la reelección del gobernador. Sí. Anoche se vio, claramente. Vos no votaste la cláusula transitoria. Yo no voté la cláusula transitoria, primero porque estoy planteando que la cláusula transitoria, la verdad, no lo habilita demasiado. Yo creo que esto se va a discutir. Veremos qué pasa. La Constitución del 62 no le permite la reelección a Maximiliano Puyaro. Lamentablemente, yo no quiero dar nombres propios, porque estamos en una Constitución, no estamos en una coyuntura, pero los nombres propios aparecen porque están sentados ahí en la convención. Digo, ¿por qué? Porque el gobernador fue candidato por la Constitución del 62, ganó la elección con la Constitución del 62, juró por la Constitución del 62 y hace 20 meses que gobierna con la Constitución del 62, que no le permite la reelección consecutiva o inmediata. Sí, él ya sabía las reglas del juego, digamos. Esas son las reglas del juego. Las constituciones no rigen para adelante, no rigen para atrás, rigen para adelante. Es decir, es el famoso principio de la no retroactividad de la Constitución. Lo único que rige para atrás es la ley penal, que se busca la más benigna. No está el principio de la Constitución más benigna para ver si puede ser reelecto Puyaro. Entonces, en función de que las constituciones rigen para adelante, el gobernador no puede ser reelecto. Esta cláusula intenta enganchar una constitución con la otra y decir que este periodo es el primero del otro. Yo creo que es opinable. Lo que está claro es que no hay triple mandato, por las dudas, porque a algunos se le ocurre el tema del triple mandato. O sea, que cuenten el próximo, suponiendo que así se dé, ¿no? Como el primero. No hay triple mandato, está claramente vedado en esto. Y tampoco la reelección dependerá también de la actitud que tome el gobernador, porque jurar en vano, el juramento es un vínculo jurídico-político. No es una cosa vana. El juramento requiere de cierta formalidad. Y cuando se jura por una, son las reglas de una y no de otra. Diego, para terminar, me gustaría escuchar tu opinión sobre el tema de la autonomía municipal que van a discutir la próxima semana. Bueno, la autonomía es, yo diría, la fruta más fresca de esta Constitución, ¿no? Los municipios de Santa Fe estaban en cautiverio y nosotros estamos proponiendo una fuerte impronta autonómica. Esto va a cambiar el sistema municipal, le va a dar mayor protagonismo, iniciativa, se va a enriquecer desde el punto de vista del pensamiento, de los recursos, de los proyectos que tienen los municipios, incluso de la capacidad para regionalizarse, porque en Santa Fe tenemos dos problemas, entre otros tantos, pero hay uno que es el problema de las grandes ciudades, de Santa Fe capital y de Rosario, que son metrópolis y que todavía no tienen gobiernos metropolitanos. Podemos ir hacia eso. Pero también están nuestras pequeñas localidades. Una cantidad de pequeñas localidades que no encuentran su escala y que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo enorme para que no desaparezcan. Y para eso también la aptitud autonómica de regionalización les va a dar una escala distinta. Para que no sea el gobernador sentado en un despacho o un funcionario que dibuja la provincia por regiones, como le pasó una vez al gobierno socialista que hizo 5 nodos y la verdad que no entraron en la vida ni en la cultura de Santa Fe. Y las regiones tienen que hacerlas los municipios. Ahí está la fuerza de la iniciativa local. Diego, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes siempre.